Hay cosas que uno cree que solo va a ver en una película, hasta que presencia en la puerta de llegadas a un soldado corriendo hacia la hija de un millonario, y lo que pasa después hace que todo el aeropuerto se quede helado. Si te gusta una buena historia, siéntate conmigo en el porche, dale me gusta y suscríbete, porque lo que voy a contarte ahora, hijo mío, parece mentira, pero es vida real. Era una mañana bochornosa de diciembre, de esas en que el cielo parece pesar sobre los hombros. El aire acondicionado del aeropuerto hacía todo lo posible por parecer que la vida estaba fresca ahí dentro. Pero bastaba mirar a los ojos de los que esperaban su vuelo para ver que el calor venía de otro lugar. Y fue en ese escenario, entre maletas de rueditas, llantos de niños y anuncios confusos por el altavoz, que él apareció. Un hombre con uniforme militar, sudado, jadeando, como si hubiera corrido medio planeta hasta allí. Pasó derecho por el guardia de seguridad, empujó a una señora con un ramo de flores en la mano y tiró un cartelito que decía «Doctor Fabio». Sus ojos parecían fijarse en un punto inamovible, como si el mundo se hubiera vuelto escenografía para una misión urgente. Del otro lado, una joven bien vestida sostenía una mochila con el logo de una escuela bilingüe. Estaba distraída, escribiendo en su celular, hasta que escuchó un grito. ¡Clara! Ella levantó la cabeza lentamente, como quien no cree haber escuchado su propio nombre. Y cuando sus ojos encontraron al soldado, el tiempo se detuvo. Pero no de manera bonita, se detuvo de manera extraña, porque ella no sonrió, no corrió, no lloró, se quedó paralizada. Y quien lo vio dice que fue en ese mismo instante que el millonario, su padre, se levantó de la silla con los ojos entrecerrados y la boca seca, como si el pasado hubiera vuelto de la tumba para cobrar lo que le pertenecía. El guardia intentó detener al soldado, pero él gritó, «¡Solo quiero verla! ¡Por favor! ¡Solo un minuto!». El millonario se acercó con pasos firmes, pero el rostro decía otra cosa. Decía miedo, decía rabia, decía que allí había cosas viejas, enterradas, y que tal vez había llegado la hora de desenterrarlas. Y cuando quedó cara a cara con el militar, habló con una calma que helaba hasta los huesos. «Tú no deberías estar aquí». El soldado respiró hondo, tembló los labios y respondió, «Ella tiene derecho a saber». Fue en ese momento que Clara miró a ambos y dijo la frase que hasta hoy resuena en las paredes de aquel salón. «¿Qué es lo que me están ocultando?». El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier ruido de turbina que haya gritado allí dentro. Un silencio que grita, un silencio que pesa. Y ahí, hijo mío, es donde la historia realmente empieza. Lo que ese hombre reveló después hizo que mucha gente perdiera el suelo bajo los pies. Yo ya vi muchos padres mentir para proteger a sus hijos, pero también vi padres mentir para protegerse a sí mismos. La diferencia es que una mentira así no se entierra con el tiempo, se pudre, y un día el olor sube, y sube apestando a verdad. El millonario, ese tal César Toledo, era dueño de media ciudad, empresario del sector logístico, de esos que viven más en aeropuertos que en casa. Siempre fue visto como un hombre rígido, exigente, pero protector con su hija. Desde que la madre de Clara murió, él se volvió el mundo de ella, o por lo menos eso era lo que todos creían. Pero en ese salón del aeropuerto no era cariño lo que había en su mirada, era odio, era miedo de que el pasado llamara a la puerta o al portón de embarque. «Tú no tienes ese derecho», dijo él al soldado con los dientes apretados. «¿Y tú lo tienes?», respondió el otro mirando de reojo a Clara. «Ella no es tu propiedad». Clara todavía sostenía la correa de la mochila con fuerza, como si necesitara algo para anclarse en ese mar de absurdos. Había gente grabando con el celular, pensando que era un reencuentro de guerra. Pero no era una telenovela, era vida real, y del tipo que nadie quiere vivir. El guardia del aeropuerto intervino. «Señores, por favor, no pueden discutir aquí. Si continúan,
Tendremos que llamar a la policía. Y César se volvió al guardia y habló con la frialdad de quien está acostumbrado a mandar. Hágalo, llame, pero quite a este hombre del frente de mi hija. Pero antes de que el guardia pudiera actuar, Clara habló con voz firme. Él no se va a ninguna parte, no hasta que me diga qué está pasando aquí. Y fue en ese momento que el soldado, ya con los ojos llorosos, sacó del bolsillo algo pequeño, envuelto en un pañuelo sudado. Era una fotografía antigua, amarillenta, de esas que tienen más que una imagen, tienen historia atrapada dentro. Se la entregó a Clara con la mano temblorosa. Ella la desplegó lentamente, y lo que vio hizo que sus ojos también temblaran. Era una foto de una mujer joven, con un bebé en los brazos, y el soldado a su lado, más joven, tomado de la mano con la mujer. Y el bebé tenía el mismo pendiente que Clara usaba hasta hoy, un pequeño corazón dorado, idéntico. Esa foto fue tomada en 2005, en la base del sur, dijo él. Ella se llamaba Elisa. Clara miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién es esa mujer? César bajó la mirada. El soldado respondió por él. Era tu madre, la verdadera. Silencio. El tipo de silencio que aplasta el pecho, que hace desaparecer el suelo. Clara soltó la mochila, cayó al piso con un golpe seco. Nada allí tenía más sentido. Pero el padre de ella murió en un accidente. Tú mismo me contaste eso, César, gritó una mujer que estaba viendo todo de cerca, quizás amiga de la familia. Él murió, sí, para mí, respondió César, sin mirar a nadie. Clara miró al soldado con la voz casi apagada. «¿Estás diciendo que tú eres mi padre?» Él no respondió, solo asintió con la cabeza, y sus ojos dijeron el resto. Pero antes de que ella pudiera decir algo más, César se volvió y habló en voz alta, casi desafiando al destino. «No es tan simple. Hay más cosas aquí de las que ustedes imaginan». Y se marchó, dejando a Clara en shock, y al soldado parado, sin saber si correr tras su hija, o tras el tiempo que perdió. Pero, ¡ay, hijo mío! Lo que César estaba ocultando era mucho más profundo que una identidad cambiada. Era algo que involucraba dinero, poder, y una elección que hizo hace casi 20 años, y que ahora venía a cobrarse. Y tú sabes cómo es. El pasado cobra con intereses, y sin aviso. Dicen que la verdad libera, pero nadie habla del precio, porque a veces esa verdad rompe a quien la escucha. Y cuando rompe, no hay pegamento en el mundo que pueda juntar los pedazos. Clara no lloró, ni gritó. Solo se quedó allí, sentada en el suelo del aeropuerto, con la foto en las manos y el corazón hecho tormenta. El guardia todavía intentaba entender si aquello era un caso de policía, de familia o de telenovela. El soldado, por su parte, se arrodilló a su lado. «Perdón, Clara, esperé demasiado, pero ya no podía seguir callado. Verte ahí, al otro lado, sin saber quién era yo, me mataba por dentro». Ella levantó los ojos, lentos, como quien sale de una pesadilla que aún sigue pasando. ¿Tú eres mi padre?» Él dudó, respiró, la miró a los ojos y dijo, «Me impidieron serlo». César ya había desaparecido por el salón, pero sus palabras aún resonaban. No es tan simple. Y de hecho, no lo era, porque hacía casi 20 años, cuando Elisa, la verdadera madre de Clara, murió en un parto complicado, el hospital registró a la niña como huérfana. El padre, el soldado, estaba en misión. Tardó 2 días en recibir la noticia. Cuando volvió, Clara ya había sido llevada. ¿Por quién? Por César Toledo, no por generosidad, sino por deuda. El soldado se llamaba Rafael, y en su juventud trabajaba en la empresa de transporte de César, un hombre honesto, pero que conocía demasiados secretos de la empresa, secretos que podían destruir reputaciones. César sabía que Elisa estaba embarazada, sabía que Rafael era el padre, sabía que el embarazo no había sido deseado por él,
Y también sabía que Rafael tenía en su poder documentos que comprobaban un desvío millonario en una operación de carga humanitaria en el extranjero, un esquema sucio disfrazado de donación. Me llamó a su oficina un domingo por la noche, contó Rafael con la voz entrecortada. Me dijo que Elisa había muerto y que la niña estaba vulnerable. Me ofreció darle una vida de princesa a Clara. Educación, casa, comodidades, pero a cambio, Clara ya tenía los ojos abiertos como platos. ¿A cambio?, preguntó sin aliento. A cambio de que desapareciera, de que entregara la custodia y los papeles que yo tenía. El silencio entre ellos era de cortar el alma. ¿Y aceptaste eso? Rafael bajó la cabeza, apretó los ojos con fuerza. Era joven, tenía rabia, tenía miedo y también culpa, porque me fui a una misión, dejé sola a Elisa. Cuando volví ya estaba enterrada. Clara ya estaba en sus manos. Yo pensé que era lo mejor para ti. Ella se levantó tambaleando, como quien intenta equilibrar un mundo que se ha derrumbado. ¿Vendiste el derecho de ser mi padre? ¿Por silencio? ¿Por papeles? No fue eso. Creí que te protegía. Pero luego entendí que me equivoqué. Y por eso hoy estoy aquí, porque hay algo peor que viene, y necesitas saberlo, antes de que sea tarde. Ella lo miró profundamente a los ojos. ¿Peor que robarme el pasado? Él no respondió. Solo metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre arrugado. Dentro, una hoja impresa y una firma digital. Clara Toledo, heredera oficial de 17 millones de una empresa involucrada en crímenes internacionales. Ella leyó el papel lentamente, y cuando entendió lo que decía, su mano tembló. ¿Qué es esto? Rafael respondió, con voz baja pero certera. Es el motivo por el cual él te mantuvo cerca todos estos años. Tú eras la pieza perfecta, la hija ideal, la coartada sentimental. Y ahora eres el escudo, porque si él cae, te va a arrastrar con él. Y fue, en ese instante, que el intercomunicador del aeropuerto anunció: pasajera Clara Toledo, por favor diríjase al sector de inmigración. Pero quien la esperaba allí no era la aduana, era una abogada, con traje gris y una citación judicial en la mano. Y la verdad, hijo mío, apenas empezaba a doler. Clara caminaba por el corredor del sector de inmigración como quien atraviesa un campo minado. La cabeza le latía, los pasos eran pesados, y ese sobre que Rafael le había dado parecía arderle en la mano. El pendiente en forma de corazón oscilaba en su oreja, como un recordatorio cruel de que nada allí seguía siendo un cuento de hadas. En la puerta de vidrio, una mujer la esperaba. Traje gris, postura de hielo, cabello recogido en un moño severo. Tenía cara de quien no pedía, informaba. «¿Clara Toledo?», dijo con un tono que no dejaba espacio para preguntas. Soy yo». La mujer extendió la citación con 2 dedos, como si estuviera entregando veneno. «Está siendo convocada para prestar declaración sobre transacciones sospechosas a su nombre, vinculadas a la empresa de su padre, César Toledo». Clara tragó en seco. «Pero yo ni siquiera trabajo en la empresa. Figura como socia desde los 18 años, con plenos poderes. La firma en la citación era auténtica, el sello también. Pero lo que más dolía era que todo aquello venía con una frialdad que ni el amor de un padre pudo calentar. Rafael, parado a pocos metros, observaba desde lejos, como quien ve a su hija hundirse en un mar que él mismo ayudó a llenar. Ella no lloró, no allí, pero sus ojos húmedos denunciaban un huracán interior. «Esto es un malentendido», intentó decir. La abogada negó con la cabeza, con esa simpatía que tienen los cementerios. «Espero que sí. Pero su nombre aparece en documentos que movieron cifras, que atravesaron 3 países». Clara sintió un vacío en el estómago, y de repente la imagen de ella misma frente al espejo del baño del aeropuerto horas antes le vino a la mente. Rímel perfecto, cabello alineado, una niña que iba a reencontrar a su padre tras un viaje. Ahora era otra,
Una mujer con el mundo cayéndosele encima, un padre que no era su padre, otro que lo era pero que había vendido su silencio, y una herencia que podía terminar en prisión. De repente, Rafael se acercó y dijo, mirando a la abogada, «Ella es inocente. Puedo probar que no sabía nada». La mujer lo miró como quien analiza un insecto. «Usted es... soy... su padre biológico. Entonces, usted tiene tanto involucramiento emocional como el señor César. Puede declarar también. A la fiscalía le interesará oír su versión». Clara tomó el papel de la mano de la mujer y firmó con las manos temblorosas. Quería resolver, quería entender, quería huir, pero antes de salir de la sala, se volvió hacia Rafael. «Tú sabías todo esto. Sabías lo que él estaba haciendo. ¿Por qué apareces justo ahora?» Él dudó. Su mirada era una mezcla de culpa lavada en baldes. «Porque ahora descubrí algo que lo cambia todo. Y si me escuchas, puede que no sea tarde». Ella se quedó inmóvil, la cabeza dando vueltas, el corazón desollado. «¿Qué descubriste?», preguntó casi en un susurro. Él sacó una cartera y extrajo una carta vieja, amarillenta. Estaba escrita a mano, por Elisa. «Esto es de tu madre. Nunca llegué a entregártelo. Ella me lo dejó antes de morir. Y aquí dice quién era en realidad y por qué tú nunca podías quedarte con César». Clara tomó la carta con las manos temblorosas. La caligrafía era delicada, familiar, aunque nunca la hubiera visto. «¿Por qué no podía quedarme con él?», preguntó. Rafael la miró fijamente y dijo, «Porque él no te salvó de la muerte. Él compró tu vida, y eso involucró mucho más que una simple adopción». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Qué estás diciendo?». Él bajó la mirada, la respiración atrapada en la garganta. «Estoy diciendo que César no solo te robó, te compró, y el precio fue el cuerpo de tu madre». El tiempo se detuvo. La frase quedó en el aire como una bomba que aún no había explotado, pero iba a explotar. Clara sostuvo la carta entre las manos como si temiera que el papel se deshiciera con el tacto. Cada palabra escrita por Elisa parecía arder, no por la tinta, sino por las verdades que escondía. «Mi hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, pero no quiero que crezcas sin saber quién eres, ni mucho menos sin saber quién te arrebató de mí». Clara cerró los ojos. El corazón se encogía con cada línea. La letra era firme, pero trémula. Una madre escribiendo con la muerte, respirándole en la nuca. «Tu padre, Rafael, es un buen hombre, un hombre de principios, pero ingenuo. Cuando supe que estaba embarazada, quise decírselo, pero él fue enviado a una misión antes de que pudiera, y cuando supe que no volvería a tiempo, yo ya estaba sola». Rafael observaba a Clara con un silencio doloroso. No intentaba defenderse, solo la miraba, como si cada palabra también lo condenara. «Fue entonces cuando cometí el error más grande de mi vida. Confié en el hombre equivocado, César Toledo». Clara apretó los dientes. El nombre le quemaba la lengua. «César prometió ayudarme. Dijo que tú crecerías con dignidad, pero a cambio me pidió algo que no puedo escribir sin llorar». La letra se volvía más trémula, más pesada. «Yo no sabía que era un monstruo, solo quería que tú nacieras en paz. Y accedí a entregar mi cuerpo como moneda de cambio por tu futuro». Clara soltó un gemido bajo, un sollozo seco. «Después me abandonó. El parto fue difícil. El hospital, controlado por él. Te registraron como huérfana. No avisaron a Rafael, y cuando desperté ya no estabas». Rafael bajó la cabeza, visiblemente quebrado. La carta seguía. «Yo sabía que algún día la verdad saldría, y si alguien te entrega esta carta, es porque él intentó ocultártela. Pero no tengas miedo, hija, porque llevas mi sangre, y en mi sangre no hay miedo, solo amor». Clara terminó de leer, y se dejó caer en la silla más cercana, los ojos abiertos, pero fijos en la nada. Él la usó, como usó a todos nosotros. Rafael se arrodilló frente a ella.
Tu madre murió con el corazón partido, pero creyendo que había hecho lo correcto, que te había salvado. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Muerto en vida. Cuando regresé, fui al hospital. Me dijeron que la niña había sido llevada por el Estado. Busqué, pregunté, pero nadie hablaba, hasta que recibí un sobre anónimo con una foto tuya, vestida de gala, al lado de César. Ya tenías 5 años. ¿Y no hiciste nada? Yo tenía miedo. No quería arrastrarte a un escándalo. Y no sabía qué te habían dicho, si habías sido manipulada, si pensabas que él era tu verdadero padre. Y cuando quise actuar, él me encontró. Clara lo miró, incrédula. Él te encontró y me amenazó. Dijo que si abría la boca acabaría con mi nombre, mi carrera, mi vida. Mostró fotos, documentos, falsos quizás, pero suficientes para arruinarme. Yo me acobardé, pero esta vez no me voy a callar. En ese momento, el celular de Rafael vibró. Un número desconocido. Atendió. Rafael Rodríguez. Habla el investigador Santiago, del Grupo de Delitos Financieros. Necesitamos que comparezca hoy. Urgente. Su nombre apareció en una investigación que involucra a la señorita Clara Toledo. Clara lo escuchó todo y comprendió. Estaban dentro de una red tan oscura como profunda, y el tiempo se estaba acabando. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella, con la voz de quien ya no sabía si era hija, víctima o cómplice. Rafael la miró con los ojos firmes pero húmedos. Ahora, hija, ahora vamos a pelear por tu nombre, por tu verdad y por la memoria de Elisa. La mansión de los Toledo siempre había sido sinónimo de lujo, de silencio elegante, de pasillos donde las palabras se medían como el vino caro. Pero ese día, Clara no buscaba elegancia, buscaba verdad, y estaba dispuesta a destapar hasta las sombras que César había enterrado. Volvió a la casa con la carta de Elisa en el bolsillo como una daga silenciosa. Rafael la acompañó. No hablaron en el camino. Las palabras a veces estorban cuando el alma va en llamas. Al llegar, la puerta principal estaba cerrada, pero ella tenía la llave, siempre la había tenido, solo que ahora esa llave no abría un hogar, sino una prisión de secretos. «Vamos al sótano», dijo Clara sin dudar. Rafael se detuvo. «¿Estás segura? Mi madre mencionaba en sus cartas algo sobre el baúl, donde él escondía lo que ni Dios podía ver. Creo que estaba aquí desde antes». El sótano era un lugar que César jamás permitía que nadie limpiara, ni la empleada más antigua, ni la esposa que tuvo antes de Clara. Estaba siempre cerrado, polvoriento, pero no vacío. La cerradura cedió con un clic sordo. El aire allí era denso, húmedo, y algo más, algo que no se podía nombrar, una presencia. Bajaron los escalones lentamente. Rafael encendió una linterna. En una esquina, cubierto por una lona gruesa, estaba el baúl, viejo, de madera oscura, herrajes oxidados y una cerradura rota. Clara se agachó, abrió la tapa. Dentro, papeles amarillentos, fotos antiguas, documentos sellados con el logo de la empresa Toledo International Holdings y algo más, una cajita de terciopelo azul. Ella la abrió. ¿Un colgante?, preguntó sacando un relicario con una cruz dorada y una inscripción. «Perdona, pero no olvides». Rafael tragó saliva. Ese relicario era de Elisa. Se lo vi una vez, cuando teníamos 18. Ella decía que pertenecía a su madre. Siempre lo llevaba en el pecho. Clara lo apretó contra el corazón. «Entonces, esto es una prueba. Él la tenía. Significa que estuvo con ella incluso después». Revisaron los papeles, uno a uno. Había transferencias de cuentas en paraísos fiscales, documentos firmados con nombres falsos, registros de nacimientos manipulados. Y entonces lo encontraron. Un contrato, fechado un mes antes del nacimiento de Clara. Rafael lo leyó en voz alta con voz temblorosa.
Por medio del presente, Elisa de Sousa cede los derechos legales y parentales de la menor que nacerá en fecha estimada del 18 de marzo al señor César Augusto Toledo a cambio de manutención, vivienda y atención médica. Clara sintió que se le apagaban los ojos. Ella nunca habría firmado eso. ¡Jamás! Rafael señaló algo. Mira la firma. No es la de tu madre. Es una falsificación. Y justo al lado, una nota manuscrita en tinta azul. Archivar este documento y destruir el original de Elisa. Nadie debe saber que fue un intercambio. Firmado. C. Toledo. Clara se llevó las manos al rostro. Él compró mi vida como quien compra una propiedad, y luego hizo desaparecer a mi madre. Rafael apretó los puños. Su voz cambió. Esto ya no es solo una traición, es un crimen. En ese momento se escuchó un ruido arriba. Pasos, voces. ¡Policía Federal! Hay una orden de allanamiento, no se muevan. Clara y Rafael se miraron. El tiempo se les agotaba, pero ahora tenían la verdad en las manos. El sótano se iluminó de repente con linternas potentes. ¡Manos arriba! Lentamente. 4 agentes armados bajaron las escaleras como sombras uniformadas. Clara y Rafael alzaron las manos, pero sin soltar el relicario ni los documentos. ¿Son ustedes Clara Toledo y Rafael Rodríguez? Sí, respondió Clara con la voz firme. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Están siendo detenidos para prestar declaración formal sobre el caso Toledo. Clara dio un paso adelante. Oficial, no estamos huyendo. Tenemos pruebas. Él, César, falsificó documentos, manipuló mi nacimiento, hizo desaparecer a mi madre. Están aquí, en ese baúl. Uno de los oficiales se acercó. Abrió la tapa y comenzó a revisar el contenido. Sus ojos se agrandaron. «Usted dice que estos documentos estaban ocultos por César Toledo». «Por años», dijo Rafael. «Yo lo enfrenté una vez y él me silenció. Pero ahora todo está ahí, incluyendo una carta de Elisa, escrita a mano». El jefe del equipo hizo una seña. «Recojan todo. Esto va directo al laboratorio de pruebas y ellos a la central, en salas separadas». Clara fue escoltada por una agente. En el camino, miró hacia la sala de su infancia. Todo lo que conocía ahora parecía una mentira. Pero dentro de sí algo era cierto. Por fin la verdad tenía un cuerpo, y ese cuerpo estaba bajo custodia. En la comisaría la interrogaron por horas. Querían saber cómo había accedido a los documentos, por qué había guardado silencio tanto tiempo, si había recibido beneficios económicos de su padre. «Yo no sabía que no era mi padre», dijo Clara, con los ojos fijos en el oficial. «Me crió, sí, pero también me usó. Me disfrazó de hija para lavar su reputación. Usó mi imagen en sus campañas, en eventos benéficos, en todo, pero no fue por amor, fue por poder». Mientras tanto, Rafael también era interrogado. «¿Por qué nunca denunció antes?» «Porque me destruyó. Perdí mi cargo en el ejército. Me acusaron falsamente de corrupción. Perdí mi honor. Hasta hoy no tenía pruebas. Hoy las tengo. Y si quieren, las firmo con sangre». Las declaraciones se acumularon. Los agentes comenzaron a cruzar datos, nombres, fechas, transferencias. Y una coincidencia inquietante. Varios de los testigos clave del caso Toledo habían muerto en los últimos 10 años. Accidentes, infartos repentinos, desapariciones. Una agente joven, Mariana, entró a la sala de Clara con una expresión dura. «Señorita Toledo, hay algo que necesita saber. ¿Qué pasó?» Su padre, César, fue encontrado en su apartamento hace una hora. Inconsciente, pastillas en la mesa, un vaso quebrado. La policía dice que fue un intento de suicidio. Clara se congeló. «¿Está muerto?» «No, está en estado crítico, pero dejó algo, una nota, escrita a mano. Solo decía, perdóname, Elisa, no pude con la culpa». Clara no supo si llorar, gritar o reír. «¿Culpa? ¿Ahora? ¿Y ahora qué sucede?», preguntó.
La agente Mariana suspiró. Ahora empieza la parte más difícil, porque cuando un monstruo cae, arrastra con él muchas máscaras, y las suyas ya comenzaron a caer. Clara fue liberada al amanecer. No porque la justicia creyera del todo en su historia, sino porque las pruebas eran demasiado claras y demasiado comprometedoras para los poderosos. Afuera, los flashes de los periodistas la cegaron. Señorita Toledo, ¿es cierto que su padre falsificó su identidad? ¿Está implicada en lavado de dinero? ¿Dónde está Elisa? ¿Está viva? ¿Qué opina de la tentativa de suicidio del señor César? Clara no respondió. Rafael la tomó de la mano y la condujo hasta el coche. En silencio, mientras se alejaban, Clara susurró: «El mundo me conocía como Clara Toledo, hija de un magnate, pero esa Clara ya no existe. Ahora soy solo, Clara, y tengo que descubrir quién soy realmente». Rafael asintió. «Yo estaré contigo, porque tú mereces saberlo todo y contarle al mundo también». Días después, estalló el escándalo en los medios. Titulares en todos los portales. Empresario millonario fingió paternidad para ocultar escándalo de adopción ilegal. La hija de Toledo revela la verdad en documentos ocultos por décadas. Elisa de Sousa, víctima o cómplice desaparecida. Mientras tanto, César estaba en coma. Los médicos decían que su cerebro aún respondía, pero no había señales de que despertara pronto. Clara fue llamada a declarar ante una comisión parlamentaria. Entró al recinto con el relicario de Elisa en el cuello, el mismo que había estado escondido por años y que ahora ardía en su pecho como una llama de justicia. «Señora Clara, ¿usted está afirmando que su nacimiento fue parte de una negociación clandestina?», preguntó un senador. «No lo afirmo, lo pruebo», dijo ella colocando el documento en la mesa. «Ese contrato no fue firmado por mi madre. Fue falsificado y el responsable está en esta lista de nombres que por años protegieron a César». Los senadores se miraron, algunos pálidos, otros furiosos. Rafael en la sala sintió que algo cambiaba en el aire. Una estructura se tambaleaba, un sistema comenzaba a desmoronarse. Los días siguientes fueron un torbellino, políticos renunciando, empresarios detenidos, periodistas reabriendo casos antiguos. Y Clara, buscando a Elisa, contrató a un investigador privado, siguió pistas que llevaban al sur del país, cartas anónimas, fotografías desgastadas, y entonces una llamada. «Señorita Clara, creo haber encontrado algo, o mejor dicho, alguien». El corazón de Clara latió como tambor. «¿Está segura? No puedo prometer nada, pero hay una mujer en un hospital público de Porto Alegre. Ingresó hace unos días, sin identificación, pero sus huellas coinciden con las de una ficha muy antigua. El nombre, Elisa de Sousa». Clara cayó de rodillas. «¿Está viva?» «Sí, pero muy débil. Parece que sufrió años en situación de calle. Nadie sabe su historia. Pero cuando le mostré una foto suya, lloró y dijo una sola palabra: Clara». El mundo de Clara se detuvo y luego volvió a girar, pero en otra dirección. Clara llegó a Porto Alegre esa misma noche. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y la ciudad parecía sumergida en un silencio expectante. El hospital era modesto, con paredes desgastadas y olor a desinfectante. Rafael fue con ella, pero esperó en la entrada. Ese momento era solo de madre e hija. Una enfermera la condujo por un pasillo frío hasta una pequeña habitación donde una mujer, delgada y con los cabellos encanecidos, miraba por la ventana como si esperara a alguien o como si ya no esperara nada. «¿Elisa de Sousa?», preguntó Clara con la voz trémula. La mujer giró el rostro lentamente. Sus ojos, aunque cansados, brillaron por un segundo. «Clara», murmuró, como si fuera un rezo. Clara se quedó paralizada. Era ella. No importaban las arrugas, ni el cuerpo debilitado. Esa voz, ese suspiro, era su madre. Corrió hasta la cama y se arrodilló al lado de ella. «Soy yo, mamá. Estoy aquí». Elisa tocó su rostro con dedos temblorosos.
Perdón, no pude protegerte. Tú me diste la vida y ahora te la devuelvo. Vamos a empezar de nuevo. Se abrazaron, como si intentaran remendar o rellenar todos los años perdidos en ese único gesto. No hubo reclamos, solo lágrimas, silenciosas, interminables, verdaderas. En los días siguientes, Clara alquiló un apartamento cerca del hospital. Quería estar con su madre cada segundo. Le contaba todo: su infancia, sus dudas, sus miedos, sus sospechas, su búsqueda. Y Elisa escuchaba como si cada palabra fuera una medicina. Un día Clara preguntó: ¿por qué nunca me buscaste? ¿Por qué no gritaste al mundo que era tu hija? Elisa apretó sus manos y respondió con una voz suave: porque me amenazaron. Porque un hombre con mucho poder dijo que, si abría la boca, tú desaparecerías, y preferí vivir en las sombras, a vivir sin saber si estabas viva. Clara lloró en silencio. Había odiado tanto esa ausencia, y ahora entendía que esa ausencia también fue un acto de amor. Una semana después, César despertó del coma. Clara recibió la noticia como quien recibe un terremoto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rafael. Ella miró hacia el horizonte. Voy a verlo, no por él, sino por mí. Porque esta historia no termina hasta que yo mire en sus ojos y diga lo que he guardado por toda una vida. Clara entró en la habitación del hospital privado donde César Toledo estaba internado. El ambiente era aséptico, casi impersonal. Máquinas pitaban suavemente, y él estaba despierto, pálido, más delgado, sin la arrogancia que siempre le había definido. Pero sus ojos seguían iguales, fríos, calculadores. «Viniste», dijo con la voz débil. «Sí, no por ti, por mí». Se sentó al lado de la cama. Lo miró como quien observa por fin al monstruo que la perseguía en pesadillas. Pero ahora era solo un hombre viejo, vencido por su propia mentira. «¿Por qué?», preguntó Clara. «Tú tenías todo: poder, dinero, respeto. ¿Por qué me robaste? ¿Por qué destruiste la vida de mi madre? ¿Por qué me hiciste vivir una farsa?» César cerró los ojos, como si esa verdad le pesara más que la enfermedad. «Porque te vi y eras perfecta. Porque Elisa se negó a entregarte y yo no aceptaba perder. Porque creí que podía hacer lo correcto, a mi manera, convertirte en una Toledo, en alguien intocable. Y porque ya era tarde para admitir que lo que hice fue un crimen». Clara lo escuchó sin parpadear. «¿Sabes lo peor?», dijo. «No fue lo legal, no fue la falsificación, fue tu silencio, tu frialdad, tu forma de usarme como un trofeo. Me robaste una infancia real, una madre, una historia». César la miró con lágrimas secas. «Fui cobarde y el poder me hizo ciego. No merezco tu perdón», añadió. «Y no lo vas a tener», respondió Clara, firme. «Pero no estoy aquí para condenarte. Estoy aquí para terminar lo que tú nunca tuviste el valor de empezar. La verdad». Se levantó. Colocó el relicario de Elisa sobre la mesita. «Esto no te pertenece, pero te lo dejo, para que recuerdes que hubo una mujer que te amó y que tú destruiste». Cuando Clara se fue, César quedó solo. La enfermera entró minutos después y lo encontró con el relicario en la mano y una foto antigua en el regazo. Era Elisa, joven, sonriendo en un jardín. Por primera vez en décadas, el magnate no parecía poderoso, parecía humano, y por dentro, roto. Clara salió del hospital y respiró profundamente. Rafael la esperaba en el coche. «¿Cómo fue?», preguntó. «Liberador», respondió ella. «¿Y ahora?». Ella sonrió, por primera vez con el alma en paz. «Ahora empieza mi vida». Clara decidió volver a São Paulo con su madre. Elisa aún necesitaba cuidados, pero su mirada ya no era de miedo, sino de reencuentro, de quien sabía que, a pesar de las cicatrices, la historia aún podía escribirse de nuevo. Los medios no dejaban de hablar del caso. César Toledo renunció oficialmente a todos los cargos en sus empresas. La Fiscalía abrió una investigación formal contra él y otros directivos,
Pero para Clara, el verdadero juicio no estaba en los tribunales, estaba en su alma. Fundó una institución con el nombre de su madre, Instituto Elisa de Sousa, dedicada a mujeres víctimas de adopciones ilegales y desapariciones forzadas. Cada historia que escuchaba era un espejo fragmentado del suyo, y cada mujer que encontraba fuerzas para seguir le daba a Clara más razones para no callar nunca más. Una mañana, en una entrevista en vivo, le preguntaron: ¿cómo se define hoy Clara, hija de César o de Elisa? Ella respiró hondo, miró directo a la cámara y dijo: hija de la verdad, porque por mucho tiempo viví una mentira, y ahora quiero ser la voz de los que no pudieron gritar. La frase se viralizó. Miles de personas comenzaron a escribirle. Mujeres que habían perdido hijos, hombres que buscaban a sus madres, jóvenes que sospechaban de sus propias historias. Y en medio de todo ese caos de revelaciones y dolores compartidos, Clara sentía que por fin estaba viva. Rafael se volvió su compañero no solo en la lucha, sino en la vida. ¿Crees que algún día esto todo va a sanar?, le preguntó una noche, mientras miraban las luces de la ciudad desde el balcón. No sé si sanar, respondió ella, pero tal vez transforme, y eso ya es un milagro. Elisa, ahora más fuerte, empezó a dar charlas. Narraba su historia con serenidad, como una advertencia y como una oración. No se puede cambiar el pasado, pero sí podemos proteger el futuro, decía, y cada vez que pronunciaba Clara, sus ojos brillaban con orgullo. Cierta tarde, Clara recibió un sobre anónimo. Dentro, una carta con una sola línea. Aún falta una verdad, y está en los archivos del orfanato Santa Lucia. Clara sintió un escalofrío. Ese orfanato había cerrado hace años. Pero si esa pista era cierta, entonces su historia aún no estaba completa. El orfanato Santa Lucia estaba abandonado hacía más de una década. Las paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas rotas y el portón principal oxidado. Clara fue hasta allá con Rafael. Nadie más se atrevió a acompañarla. ¿Estás segura de que quieres entrar?, preguntó él. No vine hasta aquí para detenerme frente al portón. Saltaron la verja lateral y se adentraron en el edificio en ruinas. Cada paso crujía bajo sus pies. El aire tenía olor a abandono y algo más, algo parecido a la culpa. Buscaron durante horas, salones con cunas vacías, archivos rotos, habitaciones con dibujos infantiles en las paredes. Y entonces, en una antigua oficina con una placa caída que decía dirección, Rafael encontró una caja metálica bajo el suelo levantado. Dentro estaban archivadores sellados con cintas azules. Todos tenían fechas, nombres, códigos. Y entre ellos, uno con el nombre Clara Toledo, confidencial. Clara abrió el archivo con manos temblorosas. Había fotos, cartas, un informe médico con la firma de Elisa y, lo más impactante, una carta de puño y letra de un hombre llamado Padre Genaro, director del orfanato en los años 90. La carta decía: Elisa no abandonó a su hija. Le fue arrebatada. Fui testigo del soborno, del chantaje y del horror. César Toledo pagó para que falsificaran la muerte de la niña y la entregaran como si fuera huérfana. Me arrepiento cada día de mi silencio. Esta caja contiene pruebas. Que algún día alguien con coraje las use para restaurar la verdad. Clara cayó de rodillas. No era solo su historia, era la historia de decenas, tal vez cientos de niños usados como mercancía. Tráfico de bebés disfrazado de adopción legal. Una red poderosa. Y ahora, con pruebas. Tenemos que llevar esto a la fiscalía. Ya, dijo Rafael. Pero Clara no respondió. Lloraba en silencio, abrazando los documentos. No eran solo papeles, eran vidas. Esa noche entregaron la caja a las autoridades. Días después se anunciaron nuevas investigaciones. El caso Toledo se expandía y Clara ya no era solo una víctima. Era testigo clave, era rostro de una causa, era faro para los que aún vivían en tinieblas. Y mientras eso ocurría, un hombre observaba todo desde la sombra.
Tenía una cicatriz en el rostro y un dossier en las manos. Dentro, una foto de Clara y otra de una niña parecida a ella, demasiado parecida. Mientras los medios se enfocaban en el escándalo Toledo, Clara recibía miles de mensajes de personas que sospechaban haber sido parte de la misma red de adopciones irregulares. Pero uno de ellos llamó su atención. Era de una mujer llamada Lucía, de Curitiba. El mensaje decía: «Tengo una hermana desaparecida desde 1995. Se llamaba Clara. Siempre creí que había muerto, pero vi tu foto y mi madre se desmayó. Necesitamos hablar». Clara pensó que se trataba de una coincidencia, pero cuando vio la foto adjunta, su corazón se detuvo. La niña de la imagen tenía su mismo rostro, o casi. «No puede ser», susurró. Mostró la imagen a Elisa, que palideció al instante. «Esa niña era mi hija, pero tú eres mi hija también, ¿o no?». El mundo pareció girar. Clara viajó con Rafael hasta Curitiba. En una casa sencilla, en un barrio humilde, fue recibida por una mujer mayor con los ojos mareados de lágrimas. «¿Eres tú?», preguntó tocando el rostro de Clara. «No lo sé, vine por respuestas», respondió. Lucía apareció. Tenía el cabello más oscuro, pero los mismos ojos, la misma mirada profunda. Cuando se sentaron, la madre mostró una caja de recuerdos. Allí estaban las ecografías gemelares. «Tuve 2 hijas. Me dijeron que una murió al nacer, pero siempre sospeché. El hospital nunca me entregó un cuerpo, solo un papel, y después me obligaron a firmar unos documentos bajo amenaza». Clara no podía respirar. «¿Estás diciendo que soy una gemela?», murmuró. Un examen de ADN confirmó lo que el corazón ya intuía. Clara y Lucía eran hermanas gemelas, separadas al nacer por una red de tráfico humano. César Toledo nunca lo mencionó. Quizás no lo sabía, o quizás sí, y eligió callar. Lucía había tenido una vida humilde, pero digna. Trabajaba como enfermera. Nunca dejó de buscar respuestas. Cuando se miraron a los ojos por última vez esa noche, no supieron qué decir. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Habían perdido décadas, pero se habían reencontrado, y eso, en medio de tanto dolor, era un milagro. Al día siguiente, Clara escribió una publicación. «Hoy descubrí que mi historia es aún más profunda de lo que imaginaba. Hoy encontré a mi hermana, y entendí que el amor siempre encuentra su camino, incluso entre los escombros del pasado». El reencuentro entre Clara y Lucía se volvió noticia nacional. Gemelas separadas al nacer por una red de tráfico humano, ahora luchaban juntas por justicia. Pero mientras los días avanzaban, nuevas amenazas surgían. La revelación de los archivos del orfanato Santa Lucia había tocado intereses oscuros. Gente poderosa, aún en las sombras, intentaba silenciar la historia. Una noche, Clara recibió una llamada anónima. «Deja de escarbar, o perderás más que tu pasado». Ella colgó con las manos heladas. Rafael, al notar su expresión, tomó su celular y dijo: «No vamos a parar. Si nos callamos ahora, todo lo que descubrimos se pierde». Clara y Lucía fueron invitadas a un programa de televisión en horario estelar. Frente a millones de espectadores, contaron su historia. El llanto de Elisa, al ver a las 2 hijas lado a lado, conmovió al país. «Pensé que había perdido una hija, pero la verdad es que me la arrebataron, y ahora la vida me la devolvió en doble», dijo, abrazando a ambas. El gobierno federal, presionado por la opinión pública, anunció una Comisión Nacional de Investigación de Adopciones Irregulares. Clara fue invitada como portavoz principal. Ella subió al estrado del Congreso Nacional. Sus palabras quedaron grabadas para siempre. «No estamos aquí solo por nuestras heridas. Estamos aquí por los que aún no saben que están heridos, por los que viven una mentira sin saberlo, por los que buscan un nombre, una madre, una historia. La verdad puede doler, pero la mentira mata». Aplausos de pie, lágrimas y una llama encendida. Clara no buscaba fama.
buscaba reparación, y a cada paso sentía que el dolor se transformaba en fuego, fuego que no destruye, sino que ilumina, fuego que guía a los que aún están perdidos en la oscuridad. Y mientras la nación despertaba en una pequeña celda en el interior del país, César Toledo, ahora en prisión preventiva, veía su rostro en la televisión. Y por primera vez lloró, no de remordimiento, sino de miedo, porque sabía que aún quedaba un secreto que nadie había descubierto, uno que podría acabar con todo, uno que Clara aún no imaginaba. Clara no dormía bien desde hacía días. Las pesadillas la perseguían, sueños con puertas que se abrían hacia la oscuridad, con voces que decían su nombre desde algún lugar desconocido. Lucía intentaba animarla. Rafael no se separaba de ella, pero algo dentro de Clara sabía que aún quedaba una pieza faltante, un hilo que nadie había seguido. Y entonces llegó una carta, no por correo, sino entregada en mano por un hombre mayor con traje gris. No dijo su nombre, solo extendió el sobre y dijo: «Es hora de que sepa lo que su madre nunca pudo contarle». Dentro había un documento judicial antiguo, un testamento, firmado por César Toledo, con fecha de una semana antes de su arresto. El documento decía: «Declaro que mi fortuna debe ser dividida entre mis dos hijas, Clara y Lucía, porque aunque negué su existencia, aunque la rechacé, son la única parte de mí que aún merece justicia. No lo hago por amor, lo hago por vergüenza, por saber que destruí vidas para construir mi imperio, que mentí, compré, oculté, y que todo me será cobrado por los hombres o por Dios». Clara quedó en silencio. Ese no era un perdón, no era redención. Era un acto final de un hombre que ya no tenía escapatoria, pero aún así era la confesión que faltaba. Días después, Clara y Lucía fueron reconocidas como herederas legítimas, pero más allá del dinero, recibieron acceso a todos los archivos privados de César, miles de documentos, fotos, listas, recibos, y allí encontraron lo impensable, una lista con 137 nombres de bebés entregados ilegalmente entre 1990 y 2003, con nombres verdaderos, nuevas identidades y datos de sus padres biológicos. Clara supo en ese momento cuál sería su nueva misión. Fundó el Instituto Luz de Origen, una organización dedicada a reunir familias separadas por la corrupción en las adopciones. Lucía fue su cofundadora, Rafael, su aliado y abogado principal. En un auditorio repleto durante la inauguración, Clara tomó el micrófono y dijo: «Esta historia empezó con una herida, hoy termina con una causa. A los que me escuchan, no tengan miedo de buscar la verdad, porque aunque duela, la verdad es el único camino que nos permite mirar al espejo y reconocer quiénes somos». El público lloró de pie. Y mientras la luz iluminaba ese auditorio, en una pequeña ciudad del norte, una mujer de 35 años miraba su certificado de nacimiento y, por primera vez, dudó. Quizás ella también había sido parte de esa historia. Quizás ahora tenía una oportunidad de saber la verdad. Y así, la historia de Clara no terminó, apenas comenzó a multiplicarse.